Bienvenidos a La U en su casa, este espacio gran colombiano en el que nos sentimos así justamente como en casa. Conocemos los diferentes espacios que tiene la Universidad de la Gran Colombia y que le ofrece justamente a los profesionales, a los jóvenes que están viendo este programa para que se animen a estudiar en esta maravillosa institución de educación superior que tiene muchas bondades. Y hoy vamos a hablar justamente de un tema muy importante para todos los futuros profesionales a los que se están formando actualmente, y son estas habilidades gerenciales, esas habilidades que exigen las organizaciones de hoy de cara pues justamente a toda la vanguardia, lo que estamos viviendo actualmente. Estamos con Alberto Carvajalino, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a quien le damos la bienvenida nuevamente a La U en su casa. Gracias por estar aquí. Maya, gracias por la invitación y sobre todo muy contentos de tenerlos en nuestra facultad. Nosotros felices de estar aquí y saber justamente que vamos a conversar sobre ese tema de habilidades gerenciales. ¿Qué están exigiendo las organizaciones de hoy? ¿Cuáles son esas habilidades que están buscando en el profesional que es egresado y que entra a trabajar en una empresa? Las empresas han cambiado mucho con el paso de los años, exigen otro tipo de capital humano, de perfil humano. ¿Cuáles son esas habilidades que están pidiendo de las organizaciones? Sí, tienes toda la razón. En la medida en que los tiempos cambian y el entorno tecnológico, el entorno empresarial, la ciencia aplicada a las organizaciones empresariales modifican las relaciones entre las empresas y generan los elementos de competitividad, en esa misma medida las empresas buscan personas que se acomoden a ese nuevo escenario de competitividad. Entonces, hoy vemos que aparte de la formación técnica de los profesionales, por ejemplo, en el área cuántica, en el área propia de la administración o de la economía o de la contaduría pública, también las empresas les es vital encontrar en esas personas ciertas características que han denominado como habilidades blandas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa, ante todo, que la persona tenga capacidad de adaptabilidad. Excelente. A través de desarrollar, por ejemplo, habilidades en comunicación, en análisis de problemas, en pensamiento crítico, en su capacidad de trabajar en equipo, y no solamente en equipo con colegas disciplinares, sino también con profesionales de otras disciplinas. Eso es muy valorado. Por ejemplo, hoy las complejidades de mercado y las complejidades de las organizaciones requieren diferentes aristas para analizarlas. Entonces, hay un abogado, hay un administrador de empresas, de pronto un sociólogo, de pronto un antropólogo, un psicólogo. Entonces, cuando tú escuchas argumentaciones e interpretaciones de esas disciplinas diferentes a las tuyas, tienes que desarrollar esa capacidad de poder adaptarte a esas visiones, a esas conclusiones y poder definir un plan de acción con base en todas esas miradas alternativas. Entonces, eso es muy valorado porque en el exterior el mundo va cambiando a una velocidad increíble. ¿Sí? Es cierto. Entonces, nosotros... El entorno. Claro, entonces tenemos que tener esa capacidad de poder tener esa lectura adecuada y estar al tanto de lo que está sucediendo. Además que no es culpa solamente de las empresas, es culpa también de la manera acelerada en la que hay otras organizaciones en el mundo. Entonces tenemos que ir a la par, no podemos quedarnos en eso. Hay organizaciones que le invierten mucho también al tema de que sus empleados estén bien, de que se sientan a gusto dentro de la organización, de que tengan espacios de esparcimiento, de que puedan digamos, contar también cuáles son esas falencias que ellos sienten que hay dentro de la organización, le dan ese espacio también para contar un poco cómo se sienten. Total. ¿Eso qué tan importante es para las futuras empresas o las personas que nos estén viendo, que tengan empresas, estén pensando en formarla o ya la tengan, de invertirle un poco más a ese tema humano? Claro, eso es que nosotros como seres humanos también cambiamos, ¿sí? Cambia nuestra forma de ver el mundo porque la cultura de una sociedad va cambiando, los intereses van cambiando. Los estudiantes de hoy tienen un concepto de vida y una visión de futuro diferente, por ejemplo, a mi generación, ¿sí? Diferentísima.
para ellos no es tan importante, fíjate, el estar, sino el ser. ¿Mm? Entonces ellos buscan una vida mucho más enriquecedora. Para ellos es importante viajar, para ellos es importante relacionarse, para ellos es importante poder producir en un ambiente sosegado y tranquilo, no tan cuadriculado, por ejemplo, como nos tocó a nosotros en nuestra generación, en nuestro tiempo. Un chico de hoy no se encuentra cómodo en cubículos, por ponerte un ejemplo. Es un ejemplo, ¿Ya? sí. Entonces, las organizaciones tienen que entender eso, porque las organizaciones en últimas lo que buscan es la máxima productividad y la máxima eficiencia de sus trabajadores, del componente humano. Entonces, el espacio en el cual se van a desarrollar necesariamente tiene que ser diferente. Entonces, la empresa tiene que pensar en espacios, en tiempos y en componentes de la retribución de carácter emocional. ¿Sí? De carácter emocional. Entonces, no es importante que esté 8 horas. No, eso no es lo importante ahora. Lo importante es cómo las organizaciones se adaptan a esas nuevas formas y conceptos de vida de las nuevas generaciones, y cómo ellos, el reto es para las empresas, cómo medir la productividad, la lealtad, la identificación de esos nuevos funcionarios que no necesariamente están todo el tiempo en la infraestructura física de la empresa. Claro que sí, además que entendemos que un empleado, trabajador que trabaja feliz, trabaja mucho mejor. Y bueno, eso es algo que es una dinámica, ¿no? Va cambiando con el tiempo, las exigencias del mercado van cambiando con el tiempo y también de las personas que ingresan a trabajar. Vamos a ir a una pausa, doctor Carvajalino, pero al regreso vamos a conversar con el profesor Fabio Eduardo Suárez, quien nos va a hablar un poco sobre esas habilidades blandas, sobre esas soft skills, las vamos a definir, vamos a conocer un poco más a profundidad sobre ellas. Ya regresamos. Continuamos en La U en su casa, en este espacio gran colombiano en el que tocamos los diferentes temas que tienen que ver con esta maravillosa institución, conociendo también algunos conceptos importantes que manejan las empresas. Hoy, hablando de habilidades gerenciales, en el bloque anterior, pues lo comentábamos con el doctor Carvajalino, pero queremos hacer énfasis también en otros aspectos importantes como son las habilidades blandas, las soft skills, y las vamos a hablar justamente con el profesor Fabio Eduardo Suárez Ladino, quien es psicólogo de profesión, magíster en administración de empresas y se desempeña aquí en la Universidad de la Gran Colombia como docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Bienvenido, profesor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí compartiendo con nosotros pues algunos conceptos, ¿no? Sabemos que las organizaciones demandan hoy profesionales con unas habilidades gerenciales importantes, hay que saber adquirirlas, sabemos que no todas las personas tienen todas las habilidades, pero ¿a qué llamamos soft skills? O digamos, ¿qué son habilidades blandas? ¿Cómo podemos definir ese concepto, profe? Empecemos por dos interpretaciones importantes. Vamos a dividir el concepto. Habilidades y luego vamos por lo blando. Las habilidades son las competencias, las aptitudes, todas las destrezas que tenemos los seres humanos para desarrollar algún tipo de actividad. En este caso vamos a hablar de las actividades centradas hacia la prosperidad de la organización, hacia el crecimiento de la organización. Y es importante darnos cuenta de un contexto en términos históricos, y es que hoy en día las organizaciones están resaltando un montón el valor de lo humano, el valor de las personas, incluso a la par de la estrategia de una organización. Evidentemente no puede existir una estrategia en una empresa si no existe el valor de las personas. No hay personas que evidentemente la apliquen. El valor humano es importante. Evidentemente, es muy, muy importante. Entonces, bajo esa perspectiva, a eso se le llama la habilidad, la capacidad que tenemos los seres humanos de hacer o de cumplir alguna tarea o un propósito. Y va a lo blando. Lo blando, a que hace mención
Pues evidentemente que cuando hablamos de habilidades blandas, estamos hablando que las organizaciones, las empresas, se mimetizan, se adaptan a las condiciones de la cultura, a las condiciones de las exigencias de la sociedad, a las condiciones políticas, a las condiciones del mercado. Entonces, se refiere a blanda por la capacidad que tiene de adaptarse a esas nuevas necesidades. Y basado en eso, pues es básicamente un recurso que ahorita tienen las organizaciones, el valor de las personas, su aporte y sus competencias para que las empresas optimicen su desempeño. Entonces, básicamente, esa es la definición propia de las habilidades blandas. Perfecto, profe. ¿Y qué pasa si alguien no tiene esas competencias, esas habilidades que exige una organización? ¿Las puede aprender, las puede adquirir, puede estudiarlas para perfeccionar de pronto su perfil profesional? Correcto, mira, todo el mundo tiene capacidades, todo el mundo tiene habilidades. Así Es decir, la persona que crea que no las tiene o la persona que se mentalice en no tener ninguna habilidad es una falacia. Todas las personas tenemos habilidades para algo y todas las personas per se, ontológicamente, tenemos la capacidad de trabajo. Todos venimos con eso, dentro de nuestro chip, dentro de nuestro ADN. Traemos eso. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, por cuestiones de personalidad, de temperamento, de la misma crianza, de la cultura, por nuestro mismo aspecto psicológico, tenemos tal vez más desarrolladas unas habilidades que otras. Pero entonces, ¿cuál es la idea de estas soft skills? La idea es que las personas tengan posibilidad y herramientas para entrenarlas. Todas las habilidades, al concebirse como, podríamos llamarla, una capacidad entrenable, las pueden desarrollar. Toda habilidad es entrenable. Okay. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una habilidad o me gusta cantar, así lo haga muy mal, con estudio, con la técnica, disciplina, puedo desarrollar, exacto, puedo desarrollar esa capacidad. Puede que lo haga mejor o peor que otros, pero todos tenemos básicamente esa capacidad. Claro, y hay personas que se les hace mucho más fácil ser, digamos, cordial, ser un poquito más empático con las otras personas. Correcto. Y hay personas que de pronto son muy serias, llegan a su trabajo, hacen lo que tienen que hacer, poco se comunican, pero eso es tan importante. Digamos, me gustaría saber también, y no sé, de todos los que nos están viendo, ¿cuáles son esas habilidades herenciales que están exigiendo hoy las organizaciones? Porque las organizaciones han cambiado con los años. Sabemos que, como usted lo dijo al comienzo, el valor humano es fundamental. Eso no lo reemplaza ni una tecnología. Las personas son importantes en las organizaciones, pero ¿qué buscan esas organizaciones hoy? ¿Qué habilidades buscan en esos candidatos, en ese perfil profesional? Mira que es importante lo que preguntas porque, de alguna manera, dentro del paradigma de la construcción empresarial, hay una visión filosófica funcional. Me explico. Sí. Es decir, las organizaciones son básicamente como un reloj. Si un engrane falla, falla todo el reloj. Es decir, es una perspectiva funcional. Basado en eso, hay que tener en cuenta que las organizaciones buscan de acuerdo a las necesidades del mercado. Por ejemplo, la integración de la inteligencia artificial, por ejemplo, la integración de la automatización de procesos. Estamos hablando de el desarrollo tecnológico, la interconectividad, o todo el ejercicio con la información del mundo, la Big Data, el blockchain y demás. Basado en esa perspectiva, hay una habilidad blanda, y podríamos empezar por allí, que siempre está desarrollada como podríamos llamarlo un cliché hoy en día, que es el trabajo en equipo. Muchas personas tienen el paradigma de que trabajar en equipo es lo mismo que trabajar en grupo, y eso no es cierto. Los equipos deben tener roles designados, objetivos designados u objetivos creados, propósitos, designación de funciones, y de acuerdo a eso tiene que haber un planteamiento temporal, es decir, el trabajo en cuánto tiempo se desarrolla. Para eso, por ejemplo, estamos hablando hoy en día de los objetivos SMART, y muchas empresas empezaron a implementarlos, pero hay otras que no los conocen. Y hay que ser realistas un poco con el panorama empresarial en Colombia. El panorama en Colombia, podríamos decir que el 96% de las organizaciones actuales son MIPYMES. Y Claro, muchas personas tienen un negocio o tienen una empresa
y actúan estratégicamente por intuición. No tienen ninguna tecnicidad a la hora de trabajar en equipo, y de acuerdo a eso pues hay unas estrategias, hay unas herramientas como por ejemplo los 6 sombreros para pensar, que son fácilmente adaptables a las organizaciones. Entonces, basado en eso, esa es una primera habilidad. Hay otra que es la gestión efectiva del tiempo. Claro. Entonces, la gestión efectiva del tiempo habla, nosotros tenemos una jornada laboral muy larga. A comparación de otros países, nuestra jornada laboral es larga, pero realmente la pregunta es cuánto de ese tiempo realmente es productivo. Es productivo y cuál no. Exactamente. Son conceptos muy importantes y cosas que podemos entrar a evaluar también allí. Vamos a seguir hablando de ese interesante tema, profesor, al regreso de esta pausa aquí en La U en su casa. Estamos de regreso aquí en La U en su casa, hoy tocando ese tema tan importante de las habilidades gerenciales. Todos los profesionales colombianos que estén viendo este espacio y también los jóvenes que se perfilan a, digamos, a estar en cualquiera de las organizaciones, empresas o a hacer empresa, tienen que tener muy en cuenta este tema que estamos hablando hoy, estas habilidades blandas o estas soft skills que nos está comentando hoy el profesor Fabio Eduardo Suárez Ladino, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad La Gran Colombia. Hoy estamos tocando pues el tema de las habilidades blandas. En el bloque anterior hablamos un poquito de cuáles eran esas habilidades que exigen las organizaciones y cómo se aplican también dentro digamos, de esas organizaciones. Pero también hablemos, profesor, sobre de qué manera esas habilidades blandas también benefician temas como creatividad e innovación dentro de las empresas. Vamos a empezar por este tema porque es fundamental hablar de ello. Mira que las empresas hoy día hablan del I+D+I, hablan de procesos de creatividad, hablan incluso de capital humano, que es integrar evidentemente todas las capacidades que tienen las personas como activos financieros de la organización. Y basado en esa perspectiva, pues hablar de la innovación y de la creatividad hay que ir al génesis de esos términos. Sabemos que la creatividad es un proceso importante para las empresas a la hora de desarrollar productos y servicios, lo mismo que la innovación. Pero la creatividad es un proceso netamente humano, es un proceso cognitivo. Y basado en eso, pues las habilidades blandas son un puente en donde se permite que hayan procesos mentales productivos. Herramientas, por ejemplo, como el design thinking, que hoy día también es un cliché en las organizaciones para generar productos y servicios nuevos. El design thinking es una herramienta que tiene 5 pasos, que está la empatía, está el concretar un problema determinado, una necesidad de un público objeto, está la ideación, está el prototipado y está la evaluación. Entonces realmente los 4 primeros, ellos son procesos creativos, son procesos netamente mentales. Y las habilidades blandas a través de el trabajo en equipo, la gestión efectiva del tiempo, incluso la misma comunicación efectiva o la empatía, que hoy en día se habla también como un cliché en las empresas y no solamente en las empresas, en todo lado. Es que usted es empático o no lo es, o es comprensivo o no lo es, y realmente hay una distorsión muchas veces de ese concepto. Y eso, pues evidentemente, el uso de herramientas junto con las habilidades blandas va a permitir a las empresas optimizar creación de nuevos productos y servicios o solución de problemas o desarrollo estratégico más óptimo, porque pues el mercado es muy cambiante y evidentemente pues las empresas deben adaptarse a un nuevo mercado. Tenemos un ejemplo muy claro y es lo que pasó a partir de principios del año 2020 con la pandemia del COVID-19. Muchas organizaciones lastimosamente quebraron porque no tuvieron la capacidad creativa de adaptarse a nuevas condiciones. Obviamente muchas ideas de negocio eran limitadas por ventas, por situaciones diversas, pero pudieron haberse adaptado a nuevas condiciones. La digitalización, las ventas, el marketing digital y otras herramientas que allí inciden en el desarrollo de las habilidades blandas y que las habilidades blandas tienen una injerencia fundamental en ese crecimiento.
Claro que sí, profesor. Además que usted nos está explicando conceptos bien de moda, ¿no? La palabra empatía o ser empático se relaciona mucho con esa habilidad quizás que tienen muchos trabajadores de escuchar sugerencias, de aplicar todos esos, digamos, retroalimentación que le dan sus superiores para poder mejorar. Entonces esa capacidad que tenemos también de recibir esas ideas, de transformar un poco lo que estamos haciendo para ser mejores y productivos. ¿De qué manera también esas habilidades se fortalecen, ya hablando a nivel organización, con el tema psicológico, ese impacto que tiene esa disciplina dentro de las organizaciones? Mira que las organizaciones hoy en día integran mucho la parte psicológica individual desde una prueba de las personas, por supuesto. Hay que hablar de un tema tradicionalista y hay que hablar de un tema importante que es la implicación de la psicología humana en las empresas. Muchos tenemos la concepción que la psicología se limita simplemente en el desarrollo organizacional, en la aplicación de pruebas psicotécnicas, en la entrevista y tal vez en las políticas de bienestar que tiene una organización. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que cada individuo en una empresa es un universo completamente diferente. De acuerdo, sí. Tiene unas características de temperamento, tiene unas características de personalidad. Cada persona es un mundo. Exacto, cada persona es un mundo. Y basado en eso, pues la gerencia, el liderazgo, es necesario tener en cuenta que los conozca desde la empatía y desde otro tipo de habilidades. Entonces, por ejemplo, hoy en día hablamos de el contrato psicológico. ¿Qué es el contrato psicológico y que las empresas deben tener en cuenta? Porque muchos empresarios y gerentes no conocen ese término. Así es. Te voy a dar un ejemplo. Un contrato psicológico es cuando tú entras a una organización y tienes un mundo de expectativas, de sueños, lo que esperas como construcción de proyecto de vida cuando te contratan en una empresa. Es decir, tú ingresas a trabajar a una empresa y empiezas, no, es que esta empresa me va a permitir crecer, me va a permitir estudiar, me va a permitir unas expectativas, generar aspiración de carrera, pero también la organización se generan unas expectativas con el nuevo trabajador. De aquí puedo sacar tales habilidades, tantos talentos, puedo sacar tantas cosas, e incluso es una cuerda floja. Porque como no se tiene en cuenta ese aspecto del contrato psicológico, y estoy hablando solamente de un aspecto, que es ese término, se habla hoy día de violación y ruptura del contrato psicológico. Podríamos decir que el 92% de las personas no son felices en su trabajo. Y eso pasa muchas veces porque el contrato se viola. Desde un inicio, claro que sí. Ahí está entonces la importancia de tener en cuenta ese perfil psicológico del trabajador que espera también el desempleo, porque son realmente contadas las empresas que tienen en cuenta ese aspecto y hay que fortalecerlo. Ojalá muchos de los que nos estén viendo lo tengan en cuenta. Correcto. Profesor Fabio Eduardo, muchas gracias por haber estado acá. A ustedes, muy amables por la invitación y muchas gracias por confiar en mi conocimiento. Y gracias también por permitirme compartir con los televidentes estos conceptos que son muy importantes, coyunturales para el crecimiento de la organización y pues que la Universidad de la Gran Colombia es una experiencia de vida para mí y para todos los televidentes. Muchas gracias. Claro que sí, es una casa de puertas abiertas. Ya regresamos justamente con el decano, Alberto Carvajalino, sobre las conclusiones de este tema tan importante. Ya venimos. Bien, estamos ahora con el doctor Alberto Carvajalino, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, después de haber escuchado al profesor Fabio Eduardo Suárez Ladino, quien nos hablaba sobre esas habilidades blandas. Definimos un poco estos conceptos. ¿Cómo podemos concluir? Digamos, ¿cuál sería ese mensaje para las futuras generaciones que quieren estar en temas empresariales, administrativos o personas que tengan empresa? Claro, es bien importante tu pregunta. El desarrollo de las habilidades técnicas, o sea, lo que el mundo hoy exige desde el punto de vista técnico, tenemos que entender que eso cambia. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hoy en día está en boga la inteligencia artificial, pero la evolución de su análisis es todos los días. Pero lo que no cambia es el desarrollo de las habilidades blandas. ¿Sí? Tu capacidad de comunicación, tu capacidad de análisis, tu capacidad de interactuar con otras personas, eso no cambia, al contrario, eso se desarrolla y se profundiza más. Y ese conocimiento te exige
el desarrollo de otras habilidades blandas que incluso a veces ni uno mismo conoce que tiene. ¿Me explico? Sí. Entonces, el desarrollo de las habilidades blandas es también un viaje hacia el interior de la persona de conocimiento, de autoconocimiento. Y por eso se hace, esa nueva dimensión de desarrollo hace que el perfil de los profesionales hoy sea mucho más rico, mucho más complejo, pero más rico en términos de humanidad. Integral. Es integral. Entonces, cuando las empresas se sintonizan con ese proceso de evolución humana, el camino es un ambiente mucho más sosegado, un ambiente donde las personas pueden desarrollarse y un ambiente donde las personas en su trabajo pueden encontrar un elemento importante de felicidad. Así es. Y personas felices justamente van a ser personas más productivas. Totalmente. Y en el futuro también se verá esto. Doctor Alberto Carvajalino, mil gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Es un gusto siempre venir a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la invitación sea para todos los que nos están viendo, para los jóvenes que están por empezar sus estudios de educación superior, que tengan en cuenta pues la Universidad de la Gran Colombia para cursar cualquiera de estas carreras administrativas que son tan importantes para la sociedad y para el mundo en general. Total. Gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a ingresar a www.ugc.edu.co. Esto fue La U en su casa. Hasta la próxima.